Iniciamos el capítulo 3. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Inicia el capítulo con una cita del libro El Profeta de Gibran Khalil Gibran, nuevamente. En el libro está escrito como en castellano, vuestros, vosotros, etc. Sin embargo, pues les voy a hacer como la traducción latina. A mí la verdad me gusta leer en castellano cuando encuentro ese tipo de textos, pero a lo mejor no a toda la gente le gusta, entonces pues se los voy a citar en latino, ¿sabes? O sea, en español latino. Dice, empieza así el capítulo. Tus hijos no son tuyos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por preservarse. Llegan a través de ti, mas no son realmente tuyos, y aunque están contigo, tampoco te pertenecen. La vida no retrocede ni se estanca en el ayer. Ustedes son los arcos para que sus hijos, flechas vivientes, se lancen al espacio. El arquero ve la marca en lo infinito y él es quien lo doblega con su poder para que sus flechas partan veloces a la lejanía. Que el doblegamiento en manos del arquero sea su alegría, porque aquel que ama a la flecha que vuela, también ama al arco que no viaja. Fíjate qué bonito, qué hermoso. Hace la analogía de que pues, nosotros somos los arcos para nuestros hijos y nosotros somos esa fuerza que doblega el arco para darle todo el impulso a esa flecha. Entonces, pues mientras más bonito y en mejores condiciones esté el arco, pues tus hijos van a llegar muchísimo más lejos, ¿no? Empieza el libro con el caso práctico. Ella cita muchos casos prácticos, no los enumera, yo los voy a enumerar para que no se vayan perdiendo en la lectura. Entonces, caso práctico número 1, la hija de 13 años solía ser muy cariñosa con su papá, se llevaban súper bien, pero ahora pues ya es hostil y agresiva. Y pues esas agresiones ocultan la necesidad de amor y atención mutua. Sentirse lastimados y enojados el uno con el otro, padre e hija, les impedía ser capaces de descubrir cuándo se rompió algo en su relación. El padre estaba resentido y había iniciado un cambio de actitud. Entonces, el cambio de actitud empezó por el padre y pues la hija, únicamente rebelde, 13 años, pues ella simplemente reaccionó. Entonces, ella mostraba indiferencia con el piano que el padre, con mucho esfuerzo, había comprado. Empeñó cosas, trabajó, vendió cosas de valor sentimental para él para comprar ese piano. Entonces, después de justificarse, por fin, la hija reveló que pues ella jamás pidió un piano, ¿sabes? O sea, ni siquiera le interesaba, pero reconocía que su padre había hecho un esfuerzo enorme por comprarlo y pues eso le hacía sentir culpable. Resulta que el padre fue un niño pobre que deseaba un piano. Ahora, como adulto, al comprar el piano para su hija, inconscientemente quiso que su hija lo llenara por él. Ahí entra él. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. El padre reconoció que compró el piano para su hija porque habría sido un desperdicio de dinero hacerlo para él. Entonces, al comprender lo que el uno y el otro estaban sintiendo, la relación pues, mejoró notablemente y aprendieron la importancia de hablar de lo que sienten. Moraleja, ¿no? Entonces, es normal que a veces los padres estemos resentidos con los hijos y esto no significa que no los amamos o que no seamos malos padres por ello. Es necesario reconocer esos sentimientos para curarlos y dar paso al amor. Ay, escribe bien bonito esta amor. Me enamora, la verdad. Caso práctico número 2. Nos habla que acerca de que un hijo es aceptado en una universidad muy prestigiosa. El hijo de la nada cambia de opinión y pues decide no entrar a esa universidad. El padre se molesta y le dice que no le volverá a hablar por el resto de su vida si no entra en esa escuela, o sea, lo está forzando. Resulta que el padre entró en esa misma universidad años atrás, pero lo echaron por no dar el ancho y fue una gran vergüenza para él y para toda su familia. Ahora, a través de su hijo, busca simbólica e inconscientemente curar esa frustración y reivindicarse ante su propio padre. Entonces, aquí vemos nuevamente el yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Entonces, cuando la insistencia es a tal magnitud y se antepone a todo, incluso al amor que tienes por tus hijos, algo muy personal e inconsciente está pues, moviendo esos sentimientos, está moviendo a su papá y lo proyecta en esta situación. Entonces, en estos dos casos, el temperamento de los hijos pues, ha sido fuerte para resistirse a la presión del padre, ¿no? Rebeldes. Eso muestra pues, gran fortaleza interior y determinación para defender lo que quieren, pero no siempre es así. A veces el hijo termina renunciando a sí mismo para ser una extensión de la madre o del padre frustrados. Entramos en el caso práctico número 3. El hijo de 28 años sufre depresiones
tiene personalidad artística y filosófica, pero es administrador de empresas con un posgrado en finanzas. El padre heredó de una empresa familiar y la llevó a la quiebra años antes. Entonces, con el paso de los años, puso otra empresa, logró levantarla y pues ahora es ese hijo el que la administra. Tristemente, el hijo compró la idea de la historia de su padre y cree que está haciendo de su vida lo que él había elegido. Y pues nunca le atrevió a fallarle a su padre estudiando filosofía o arte porque pues eso era una pérdida de tiempo, según el papá. El hijo estaba cargado de un decreto impuesto para componer la historia de su padre. Ahí vemos nuevamente el yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. La insatisfacción con la propia vida, la represión y frustración de los más profundos deseos y aspiraciones son algunos de los factores que conducen a la infelicidad y a la enfermedad emocional. La presión de los padres para que sus hijos estudien una carrera está movida por un interés de bienestar y amor, eso es cierto. Pero el éxito no lo brinda la carrera, sino la persona. Y aquí cito esta frase: no hay carreras de éxito, hay personas exitosas. Entonces, el típico, ¿con eso te vas a morir de hambre? No sé, que te dicen, oye, voy a estudiar filosofía. Te vas a morir de hambre. Oye, ¿qué vas a estudiar? Dramaturgia. Te vas a morir de hambre. Oye, ¿qué vas a estudiar? Y así, ¿no? O sea, ponle el que tú quieras. Pero escuchamos mucho el con eso te vas a morir de hambre. Entonces, dice la escritora, es mucho más probable que fracasen si estudian una carrera que no les gusta y no es congruente con lo que ellos son. Porque a lo que estás haciendo es, estás condenando a tu hijo a que acepte el suicidio emocional, suicidio profesional, le llamo yo. Entonces, pues al final, pues sí lo va a estudiar, a lo mejor lo va a ejercer y a lo mejor no va a ser lo peor del mundo. Sin embargo, al final del día, pues no es lo que le gusta, no es lo que ama. Y si no haces lo que amas, pues en algún momento terminas por fastidiarte y pues les vas a joder la vida. Vamos al caso práctico número 4. La madre lleva a su hija a clases de baile durante 12 años, usaba chantajes emocionales para que la niña fuera, la forzaba, y pues resulta que a la niña ni siquiera le gustaba el ballet, ¿no? La hija, que ahora tiene 17 años, pues empezaba a desarrollar bulimia. ¿Qué nos dice esto? Pues la enfermedad de la hija cumplía la función de agredir a su mamá y de protegerse de seguir haciendo algo que ni siquiera le gustaba. Entonces, pues la madre de niña se quedó con ganas de hacer ballet, ya sabes, se chingó la rodilla, e inconscientemente intentaba curar su frustración y fracaso a través de su hija a costa de lo que fuera. Nuevo y claro ejemplo de yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Entonces, cuando te encuentres insistiendo demasiado, presionando, enojado porque tu hijo o hija no acceden a hacer lo que tú quieres, mírate y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que estás tratando de resolver a través de él o ella. Y ojo con esto, dice, a veces se extiende no solo al hacer, sino también al ser. Ser como el padre o madre hubieran querido ser, o hasta contraer matrimonio con el tipo de persona con la que el padre o madre hubieran querido casarse. Qué fuerte está eso, ¿no? O sea, imagínate que por las cosas que tú no te estás dando cuenta que le estás pasando a tus hijos, lo estás forzando a casarse con tu estereotipo, tu tipo de rol de persona ideal. Entonces, todo eso es lo que le estás pasando a tus hijos. Aguas, ve a terapia, vayan a terapia. Hace un énfasis muy especial. Dice, no tenemos derecho a exigir, ni siquiera esperar que tus hijos sean una extensión de ti mismo. Que cierren tus asuntos inconclusos y curen tu frustración y tu amargura. Curar la propia historia le corresponde a cada quien. Responsabilidad emocional, amigos. Casi siempre podrás reconciliarte con tu propia vida. Amar tu pasado tal como fue. Y de construir un proyecto de vida que te haga ser lo más feliz posible. Busca ayuda profesional y deja libres a tus hijos para vivir la suya. Qué bonito. Qué hermoso. Ve a terapia, dude. Ve a terapia. Hasta aquí el tercer capítulo.